había un tiempo en el que la tecnología tenía la no tecnología tenía algunas ventajas, y era que el reloj lo podías adelantar un poquito para llegar a tiempo a los sitios, ¿no? Te ponías 5 minutos más y llegabas. Ahora no, el teléfono móvil te pone la hora que es de verdad. Entonces yo estaba esperando porque ponía I29. Todavía pone I29. Si miráis vuestros teléfonos pondrá I29. Entonces cualquiera se atreve a empezar fuera de tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora ya pone I media. Ya estamos tranquilos todos. Pues nada, vamos a empezar entonces a las 6:30 con la puntualidad que nos caracteriza. Vamos a empezar esta mesa redonda. Ahí tenéis el título: Oportunidades para la evangelización en la era digital. Es una mesa redonda en la que, desde la organización de estas jornadas, han querido hacer una mirada, quieren que hagamos entre todos, no solo los que están a este lado de la mesa, sino también con ustedes, una reflexión a las oportunidades que presenta para la nueva evangelización el mundo digital, ¿no? Un mundo digital que apenas cuenta, podríamos decir, con 25 años, que a todos nos ha pillado, seguramente a todos los que estamos aquí nos pilla de nuevas el mundo digital, que vivimos un poquito atropellados desde la aparición de Internet para el gran público allí por los primeros años 90, y que después de 10 años empezaron las redes sociales y hemos vuelto a ser atropellados por las redes sociales. Vivimos atropellados por Facebook, por Twitter, vivimos atropellados por Instagram, ¿no? Las personas mayores están creando Facebook, se están empezando en Facebook. Los jóvenes no quieren estar donde están los mayores, se están yendo de Facebook a Instagram, o a Snapchat o a nuevas redes, ¿no? Vivimos un tiempo de cambio en el que las nuevas tecnologías tienen una parte importante de riesgo y una parte importante de oportunidad. ¿Tienen riesgo para la evangelización? ¿Son una oportunidad para la evangelización? Yo creo que sí, que son las dos cosas, ¿no? Y me parece que en esta mesa se puede un poco pensar en esa dirección, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías nos apoyan o pueden aportar ideas para la evangelización. Cuando el Papa Juan Pablo II habló de la nueva evangelización, habló de nuevo ardor, nuevos métodos. No sé si él no sabía lo que eran las redes sociales, no lo llegó a saber, pero realmente son lo que hoy tenemos entre manos, es una oportunidad. En el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la Populorum Progressio, de la que escribió Pablo VI para todos nosotros, se habla mucho de la diferencia que surge entre países ricos, países pobres, y cómo hay una brecha entre esos dos países que va acrecentándose y que se van creando nuevas condiciones, entre comillas, de miseria, ¿no? Nuevas condiciones para la miseria. A la vuelta de 50 años nos encontramos con que la brecha ahora se llama brecha digital y también está creando un nuevo modelo, un nuevo tipo de pobreza que hace una nueva frontera entre los ricos y los pobres, los nuevos ricos y los nuevos pobres. Una brecha digital que la Iglesia no se puede permitir, porque la Iglesia tiene que llegar a todos y tiene que conseguir que también estas tecnologías lleguen para todos, ¿no? Es necesaria una nueva alfabetización. Hay que volver a enseñar a leer y escribir en el mundo digital. Yo algunas veces en algunas charlas, ¿no? les dibujo un cuadrado, ¿no? Y le preguntas a la gente, ¿qué ven ustedes aquí? Dicen, un cuadrado. Muy bien. Y les pones un triángulo así y le dicen, ¿qué ven ustedes aquí? Un triángulo. Entonces les digo, conclusión, ustedes son muy mayores. Porque la gente joven en un cuadrado ve un botón de stop, en un triángulo ve un botón de play, en un botón redondo ve un botón de grabar, y tienen otra lectura en la cabeza, ¿no? Es una nueva alfabetización a la que todos nosotros estamos siendo llamados. Y me parece que estas oportunidades y estos también peligros son un buen motivo para esta mesa redonda. Aquí en la mesa conmigo hay gente que se dedica al mundo de la academia, desde la perspectiva de la educación en la universidad. Hay gente que se dedica a la práctica de la comunicación desde la perspectiva del mundo digital, desde las nuevas tecnologías, las redes sociales, y me parece que nos pueden, y que tienen, por supuesto, los tres,
un corazón creyente y que, por tanto, su realidad académica, personal, pastoral, la tienen orientada también a ver qué pueden hacer con ello, qué servicio pueden hacer con ello a la misión de la Iglesia. Con lo cual, les voy a dejar la palabra a ellos. El formato que hemos pensado, que nos han propuesto Fernando desde la organización, es más o menos que ellos hablen pues, en torno a un cuarto de hora, un poco más, un poco menos, con una cierta libertad, cada uno desde su perspectiva, un cuarto de hora cada uno, y después un diálogo abierto. Diálogo abierto con ustedes. Si nos ponemos a hablar entre nosotros, nos lo vamos a pasar muy bien y ustedes se van a aburrir mucho. Entonces me parece que es más sensato, sin temor, porque para todos los que estamos aquí, este es un mundo en el que no hemos nacido. Estamos en un territorio que no es nuestra tierra. Estamos en un territorio ocupado. O sea, hemos llegado a un territorio que no es el nuestro. Por lo tanto, somos todos nuevos, somos todos inmigrantes, somos toda gente de fuera. No hay nativos entre nosotros que hayan nacido con la digitalización en los dedos. Por tanto, no preocuparse de preguntar cosas porque, uy, esto no estará al nivel. Libertad, que cada uno lo encaje como pueda, que lo penséis como os parezca más oportuno, pero que vale la pena que se cree un diálogo que nos ayude a todos. Para hablar de esto, a mi izquierda, al fondo del todo, está Rafael Rubio. Él es profesor de la Universidad Complutense, es doctor en comunicación, tiene un montón de estudios en el ámbito de la comunicación que se han hecho presentes en artículos científicos, de carácter científico, de carácter académico, también en libros de divulgación sobre el ámbito de la comunicación. Fue director de comunicación en la JMJ de Madrid en su momento, hace apenas 6 años, nada más, todavía jóvenes somos, pero él se dedica a la reflexión sobre esto y a la reflexión de cómo las nuevas tecnologías influyen en el ámbito de los gobiernos, del gobierno corporativo, de las instituciones, también en la creación de lobbies, de grupos que aquí los tenemos un poco mal encajados, los grupos de presión, con afán de influir y de transformar en los gobiernos y en las sociedades, pero que no necesariamente son para mal. Y él se dedica un poco a este ámbito de la investigación y de la docencia. También está con nosotros Ana Medina. Primero hablará Rafa Rubio, luego Ana Medina. Muchos de ustedes ya la conocen. Ella es profesional de la comunicación, ella es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga y es también periodista y enciende una luz hacia las periferias todos los fines de semana en 13 Televisión. Los sábados este año. A las 10:15. A las 10:15 de la mañana. Y entonces ella procura eso, traer a la televisión el mundo de las periferias y es también eso, experta en comunicación, doctora de comunicación. José María Olaizola, tienes un apellido en medio que no me acuerdo, Rodríguez Olaizola. Mi padre te lo agradece. Ya, pero ahora todos los que tenéis un apellido común os tienen que decir los dos, ¿no? Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba. Bueno, Rodríguez Olaizola. José María, él es jesuita, creó en su momento y ha sido conocido y reconocido por la aplicación Rezando Voy, que ayuda a través de las nuevas tecnologías a tener presente, digamos, la oración, a poder rezar desde nuestros smartphones todos los días, y trabaja también ahora a caballo entre Madrid y Valladolid, creo recordar, en el ámbito de la comunicación de la pastoral de los jesuitas. Es jesuita. Nada más, yo así para empezar no tengo nada más que decir. Me parece que lo propio es que Rafa Rubio nos cuente su opinión y cómo lo ve desde su experiencia personal, profesional y académica. Pues buenas tardes a todos. ¿Se oye? No se oye. ¿Ahora? Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, mi idea era como hacer una reflexión más teórica y luego concretamos o bajamos al terreno de la experiencia cuando queráis, ¿no? Bien, yo creo que cuando hablamos sobre estos temas solemos cometer el error de centrarnos mucho en los medios y olvidarnos de sus consecuencias, ¿no? Entender que, como a veces se dice mucho en el mundo de la política, que Internet es una especie de cuarta pantalla, ¿no? De algo que se añade a la radio, a la tele, a los periódicos, y ahora encima, además de trabajar esos 3 medios, tenemos que empezar a trabajar Internet, que es la tele de los jóvenes, según algunos, ¿no? Es el lugar donde podemos llegar a gente que no recibe el resto de los medios de comunicación. Y yo creo que esto que
que no es del todo cierto, además oculta, en cierto modo, el impacto real de las tecnologías de la comunicación en la sociedad, ¿no? O sea, realmente lo relevante de Internet, de las redes sociales, no es que hoy en día tenemos pues un cuarto canal más abierto, más complejo, que tiene unas reglas propias, en las que pesa más la imagen, toda una serie de características de las que podríamos hablar, sino que lo realmente relevante es el cambio profundo en la sociedad que esto está generando, ¿no? Decía Benedicto XVI que, al igual que la revolución industrial produjo un cambio profundo en la sociedad, la amplia transformación en el campo de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones culturales y sociales de hoy, ¿no? De una forma u otra, este cambio social hace que nuestro ámbito de actuación, los lugares donde trabajamos, donde tenemos que evangelizar, se abran mucho más, ¿no? Y el Papa Francisco, de una manera gráfica, con esa capacidad que tiene de convertir a veces ideas tremendamente abstractas en ideas muy concretas, decía de una forma literal: las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible efectiva y afectivamente. Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad. Las calles digitales son igual que las calles que pisamos hoy en día, ¿no? Y esto es como el primer elemento, ¿no? No es una especie de realidad de segunda categoría, una categoría en la que hay más odio, en la que hay más velocidad. Tienen el mismo peso, por decirlo de alguna manera. Son igual de grandes, igual de pequeñas, igual de intrincadas o igual de directas, ¿no? Y de ahí, y por eso esto tiene consecuencias, por decirlo de alguna manera. O sea, si el gran impacto de los medios digitales es el impacto social, por llamarlo de alguna manera, la principal brecha con la que nos encontramos en la evangelización, de la que se habla en la introducción, es esa brecha digital. El problema de esta brecha digital es que muchas veces hablamos de la brecha digital en términos económicos, ¿no? Es una brecha digital en la que hay algunos que tienen medios para conectarse a la tecnología y gente que no. O en términos de edad, una brecha digital que hace que los jóvenes que han nacido ya educándose con esta tecnología pues tengan un mayor acceso, una mayor familiaridad, que los que hemos ido adaptándonos a este tipo de tecnología a posteriori. Pero yo no quería centrarme tanto en ninguna de estas dos brechas, que creo que son secundarias, y quería centrarme más bien en la brecha cultural. O sea, como consecuencia de la tecnología, la evangelización hoy se realiza en un nuevo contexto. Y esta brecha digital que afecta a lo cultural hace que, o sea, cambia de una forma u otra la sociedad y cambia de una forma u otra el contexto en el que realizamos la evangelización. Y quiero ser un poco polémico, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno se asoma a las redes sociales puede tener una sensación de que pues no hay suficiente mensaje cristiano, o que el mensaje que se transmite es fundamentalmente cristiano, o puede ser anticristiano y puede entrar en crisis, o puede tener sensación o tener una visión tremendamente pesimista. Y creo que de una forma u otra esto es real, ¿no? Y es real porque describe la realidad. O sea, las redes sociales no son necesariamente una encuesta o un reflejo de la sociedad, pero en gran medida nos apuntan pistas para entender mejor la sociedad. Y por eso nuestro comportamiento en las redes, de una forma u otra, yo creo que está condicionado por este cambio cultural o este cambio social del que estábamos hablando, ¿no? Decía Benedicto XVI, los cristianos somos una minoría activa y perpleja. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Y yo creo que esta es la base de lo que quería contar hoy. O sea, nuestro comportamiento en las redes sociales, nuestra evangelización en las redes sociales, tiene que partir de unos hechos que son radicalmente distintos a los hechos en los que la evangelización se desarrollaba hace 10, 15 o 20 años. Y quizá el hecho que mejor lo describe es precisamente este, ¿no? Es esa brecha cultural entre lo cristiano, entre el cristianismo y gran parte de la sociedad. Hoy en día el cristianismo no se reconoce en muchos sitios como la base de la cultura y el comportamiento de la sociedad. Y eso hace que no podamos dar por garantizado, por decirlo de alguna manera, una serie de comportamientos, una serie de conocimientos que antes era innecesario explicar. Y eso afecta de una manera determinante a nuestro comportamiento en las redes, a nuestra forma de construir nuestro mensaje y a nuestra forma de comunicarnos en general en la sociedad,
y en las redes en particular, ¿no? En ese sentido, tengo una mala noticia y una buena noticia, ¿no? Una mala noticia para algunos podría ser eso, que este punto de partida, esta base cultural y social que el cristianismo ha proporcionado a la sociedad durante mucho tiempo, ya no se reconoce como tal. Y por tanto podríamos decir que nos comportamos, o que los católicos, por llamarlo de alguna manera, somos minoría. Lo de llamarlo de alguna manera me refiero a minoría. Las buenas noticias es que la propia estructura de la Iglesia se responde de una forma muy natural a la propia estructura de las redes y a la forma de comportarse en ellas. Y esto es una gran ventaja a la hora de evangelizar en las redes, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en Guatemala y llegábamos a pueblos pues después de 5 horas de desplazamiento andando y nos sorprendía que alguien más hubiera podido llegar a esas aldeas de ninguna otra forma, nos encontrábamos siempre con dos cosas, ¿no? Con la cruz de la iglesia que nos guiaba y con el camión de Coca-Cola. La iglesia y la Coca-Cola son las dos instituciones o las dos organizaciones con mayor capilaridad en el mundo hoy en día. Y esa capilaridad es esencial para el funcionamiento de las redes. Hoy en día, las redes, por definición, tienen una estructura capilar, tienen una estructura que permite que la información se traslade entre los actores boca a boca de una forma que sin un control aparente o sin un control externo fuerte, por llamarlo de alguna manera, pueda transmitir la información de una manera natural. Y eso es una gran ventaja para transmitir el mensaje cristiano, sobre todo cuando uno asume que es minoría. Y yo creo que eso es uno de los elementos esenciales, ¿no? Si entendemos realmente que somos minoría, hay que tomar determinadas decisiones, ¿no? Porque cuando uno asume que es minoría, pasa a dejar de entender que sus ideas son compartidas por todo el mundo para convertirse, por llamarlo de alguna manera, o para reclamar, por llamarlo de alguna manera, y perdón la broma, ser tratado como una especie protegida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, por lo menos que me respeten, si yo no quiero que mi pensamiento, o renuncio, porque de momento no tengo la posibilidad de lograrlo, a que mi pensamiento sea aceptado por todos, por lo menos que me lo respeten, que es un paso culturalmente importante y que tiene una serie de consecuencias que afectan directamente a la evangelización. La primera es que nada se sobreentiende y todo hay que explicarlo. O sea, no existe un contexto social, cultural previo sobre el que apoyarse. Cuando uno trata de evangelizar en las redes, tiene que explicar cosas que a uno le parecen de sentido común y tiene que asumir presupuestos de otros que hace tiempo eran descartados. Tiene que entender, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ganarse el interés de los demás. No sé si me explico. Antes existía una cosa que hace poco un columnista del Mundo llamaba con cierta gracia la presunción de interés, ¿no? Cuando alguien hablaba, o cuando determinadas personas hablaban, pues o sea, cuando por ejemplo un obispo hablaba de religión, por definición, como el obispo se supone que es protagonista de la religión, se le presupone un interés y se le escucha con más atención. Hoy en día ese interés no existe. Ese interés hay que ganárselo. Y esa presunción de interés previa ha desaparecido. Por tanto, y esta sería como la segunda consecuencia, el generar la atención se ha convertido en un mandato, por decirlo de alguna manera, obligatorio para comunicar en las redes, ¿no? O sea, no basta con aprovechar los momentos o las ventanas que la sociedad ofrece a los católicos para transmitir nuestro mensaje, sino que hay que crear esas ventanas, ganárselas y aprovecharlas, entendiendo que si durante mucho tiempo la información ha sido un bien escaso, hoy en día la información es un bien que sobra, es una especie de commodity, y el gran reto es lograr la atención, no transmitir la información. En tercer lugar, que hay una sensibilidad especial para las meteduras de pata. Cuando se mete la pata en determinados temas o cuando determinadas personas meten la pata, hay una reacción que parece natural en la que de apuntar o de señalar, o sea, primero de descubrir esa metedura de pata, porque antes no era tan fácil. Después de apuntarla y, en tercer lugar, de elevarla de categoría para ridiculizarla fundamentalmente, ¿no? En cuarto lugar, que vivimos en un terreno donde no hay terrenos de juego claramente definidos, ¿no? Donde ya no basta con tener una serie de medios de comunicación con una audiencia amplia, sino que es necesario acudir a otros medios. Con las redes pasa lo mismo, ¿no? O sea, sirve durante mucho tiempo la queja habitual de
los católicos estamos infrarrepresentados en los medios o no, o el mensaje católico está infrarrepresentado en los medios, se le hacía, o se le trataba de dar respuesta diciendo es que tenemos pocos medios de comunicación. Hoy en día eso ya no sirve como argumento. Es necesario ocupar o estar en esos infinitos terrenos de juego tremendamente segmentados en los que se habla o en los que se dialoga sobre el mensaje evangélico. Y no es tanto esperar en casa a que vengan a preguntarnos, por decirlo de alguna manera, por ese interés que antes se presuponía, del que hablábamos antes, sino que es necesario salir a buscar esos lugares que tienen nombre de red social, de grupo de Facebook o de perfil especialmente activo en una cuenta de Twitter o de Instagram, donde de una forma u otra se favorece o se promueve el diálogo, ¿no? Bien, en ese contexto, y por no enrollarme mucho, o ese contexto del que estoy hablando, por no enrollarse mucho, tendría una serie de consecuencias. Me quedan 4 minutos, ¿no? En primer lugar, que evangelizar en las redes es algo más que bombardear con mensajes religiosos, ¿no? Decía Benedicto XVI, en una frase que a mí me llamó siempre mucho la atención, que no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de ganarse a los demás. En las redes corremos esa tentación, ¿no? Esa tentación de decir frases bonitas, de citar mucho a los santos y esperar que por la propia naturaleza de los hechos esas frases bonitas se desarrollen en sí mismo y tengan un efecto evangelizador potente, ¿no? Pero el gran trabajo en las redes no es tanto bombardear con mensajes religiosos, no es tanto hacer publicidad religiosa, sino tratar de crear un contexto cultural favorable, o esto que ahora en España se ha puesto muy de moda como consecuencia de Gramsci y de lo que lo usan, o sea, como consecuencia del uso que podemos hacer de Gramsci, crear o recuperar esa hegemonía cultural especialmente necesaria cuando uno es minoría, ¿no? Yo que en su día tuve a Pablo Iglesias de becario, recuerdo que cuando Pablo Iglesias era mi becario, organizaba actos a los que acudían 2 o 3 personas, y él decía siempre con gracia. Mira, cuando convocamos algo, o sea, lo que nosotros decimos no le importa a nadie, no tiene carácter científico, porque defendemos ideas absolutamente fuera de la realidad, por llamarlo de alguna manera. 10 años después, muchas de las ideas que defiende Podemos están permanentemente en el diálogo social, están permanentemente en los medios de comunicación. ¿Cuál es el secreto? No lo sé, la perseverancia, la convicción, la preparación técnica, pero de una forma u otra, el haber entendido que es necesario, aunque uno sea pequeño o aunque uno no tenga un respaldo muy fuerte, ir trabajando para que esas ideas se acaben generalizando en la sociedad o se acaben ampliando en la sociedad. En segundo lugar, cambiar el mensaje, esto lo decía mucho Juan Pablo II y a mí me gusta mucho, o sea, de enseñar la verdad hay que pasar a buscarla juntos, ¿no? El no tener miedo al diálogo. A veces uno piensa que en las redes lo que hace la gente es ir a vomitar, por llamarlo de alguna manera, perdón por la palabra, ¿no? La gente llega, cuenta su película, no escucha a nadie y podemos tener ese miedo a la confrontación y a la crítica tan abierta en las redes sociales, ¿no? Porque muchas veces bajo el anonimato, pero muchas otras veces personas identificadas de una forma clara acuden a las redes a desahogarse. Eso es cierto. Pero también son muchas las personas que en algunas redes especialmente, y hay redes más propicias a esto que otras, tratan de acudir de manera sincera a las redes sociales a tener diálogos que pueden ser enriquecedores y pueden ser camino de evangelización, ¿no? Decía el Papa Francisco que es precisamente la confrontación y la crítica la que nos ayuda a preservar a la teología de transformarse en ideología. Y yo creo que eso es clave. Cuando uno evangeliza y esa evangelización está abierta al diálogo, cuando esa evangelización tiene más que ver con buscar la verdad que con enseñarla, uno empieza a construir este cambio cultural del que estábamos hablando, ¿no? En tercer lugar, primar el testimonio sobre la publicidad, ¿no? Bueno, quizá no es muy propio citar a Javier Crae, pero me parece que tiene una frase magistral donde dice: raro es que la verdad mediante publicidad alguna vez se abra paso, ¿no? Y eso yo creo que también es importante. O sea, la publicidad no es un buen camino para encontrar la verdad. Y cuando uno trata de comunicarse haciendo publicidad, cuando uno trata de evangelizar haciendo publicidad, es muy probable que se aleje de la verdad, en lugar de acercar a otros a la verdad. No sé si esto se entiende. En cuarto lugar, no dejar nunca vacío el espacio público.
Antes, durante mucho tiempo, había determinados tipos de conversaciones en las que era mejor no hablar o era mejor no entrar, porque parecía que entrando en esas conversaciones se les daba un carácter de validez o un carácter de certeza. Hoy en día, cualquier espacio público merece la pena ser ocupado en el buen sentido, o sea, merece la pena la intervención de católicos con argumentos, con creatividad, con ingenio, que estén dispuestos muchas veces a sufrir ataques o que estén dispuestos muchas veces a sufrir críticas, pero que puedan defender su punto de vista, que puedan defender sus ideas de una forma amplia y ser escuchada por los demás, ¿no? Quinto lugar, y ya estoy acabando, olvidar las grandes audiencias y trabajar en microgrupos, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención del proceso de Podemos es eso, ¿no? Cuando Pablo Iglesias convocaba una reunión en la facultad acudían 3. Hoy en día llenan espacios con 500.000 personas y tienen 5 millones de votos, ¿no? Durante muchos años han estado trabajando, por decirlo de alguna manera, en pequeños grupos convencidos de que solo así, sumando muchos pocos, podían llegar a que su mensaje llegara a grandes audiencias, ¿no? Pero de una forma u otra, yo creo que a veces nos obsesionamos con los números, nos obsesionamos con que nuestras actividades tengan un retorno enorme o tener miles de seguidores en la red y no nos damos cuenta que es mucho más importante trabajar con grupos pequeños, pero bien seleccionados y bien segmentados, que llegar a grupos infinitos. Y en ese sentido y en la misma línea, no dejar de proponer, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes claves es, además de trabajar en pequeños grupos, estar continuamente proponiendo acciones, proponiendo mensajes, proponiendo formatos, frente a la forma, por decirlo de alguna manera, de comunicar de los medios de comunicación, donde uno puede tener un mensaje, dejarlo ahí y esperar que la gente lo reciba o lo difunda. Hoy en día hay que actualizar el mensaje, podríamos decir casi permanentemente, y hay que actualizarlo renovándolo, dándole nuevas formas, dándoles nuevos formatos, pero haciéndolo de manera permanente, ¿no? Bien. Tenía algunas cosas más, quizá por acabar en la misma línea, además de no dejar de proponer, ser tremendamente propositivo, ¿no? Ser tremendamente propositivo de dos maneras. Una, asaltando ese monopolio de la compasión y de la empatía, que a veces parece que tienen otros y que hemos podido renunciar a veces a defenderlo, y proponiendo realmente un proyecto, o sea, un proyecto de sociedad, un proyecto de mundo, un proyecto de cosmovisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esa misma línea de propuestas y de actividad, hacerlo de una manera alegre, ¿no? Decía el Papa Francisco en algún momento que el mensaje de los católicos debe suscitar una nueva curiosidad. Pues yo creo que es una buena forma de acabar esto, ¿no? O sea, cuando uno trata de evangelizar en las redes y lo hace proponiendo y lo hace renovando constantemente el mensaje, una de las grandes formas, o de las formas más eficaces, en mi opinión, de captar esa atención, que como os he dicho antes, es quizá la puerta de entrada imprescindible para poder llegar a conectar con otros públicos, es precisamente a través de la curiosidad, a través de la sustitución de esa percepción del cristianismo como un gran no que pueden tener algunos, para sustituirlo por una visión de un gran sí con un proyecto que ofrece razones para la alegría y para el humorismo, decía el Papa Francisco, incluso en medio de una vida muchas veces muy dura. Muchas gracias. La primera parte ha sido un torbellino de ideas, así muy rápidamente soltadas, ¿no? y que seguro que nos ayudan a pensar o que nos animan a darle una vuelta a nuestra cabeza con focos un poco nuevos. Ahora tenemos a Ana Medina. Ana Medina es una mujer andaluza, como es notable, ¿no? O notorio, quiero decir. Se dedica a la comunicación, es doctora en comunicación, pero no es una doctora académica, digamos, sino que la vive todos los días y la plasma todos los días en un programa, todas las semanas, en un programa de televisión y todos los días en la Delegación de Comunicación de la Diócesis de Málaga. Por tanto, está también pegada al cabo de la calle. Ella nos va a contar su punto de vista en torno a este tema y también desde su perspectiva, desde su valoración, lo que nosotros podemos reflexionar. Ana. Muchas gracias. No sé si se me oye. ¿Sí? Ahora se oirá. Vale.
Lo primero que quería era agradecer a los organizadores, a la Comisión de Pastoral Social, la Fundación Pablo VI, por esta oportunidad de reflexionar en torno a un tema que nos lleva a todos de cabeza, en el que todos estamos inmersos, pero muchas veces no con una conciencia plena, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Antes decía Josécho, todo a favor, ¿no? Yo, de la técnica como desarrollo integral de la persona, tengo que decir que estoy completamente a favor. Y empiezo contando la anécdota, ¿no? Mi marido y yo, pues somos hoy marido y mujer gracias a la técnica, porque él era tremendamente tímido, conocía a mi hermano desde siempre, estudiaban juntos, yo lo conocía a él desde siempre, pero gracias a los teléfonos móviles, pues superamos ese escollo de la timidez y gracias a eso, pues somos hoy marido y mujer, así que plenamente a favor, Josécho. Una relación real, no solo digital. Real, real. Fenomenal. Como decía, todos nosotros formamos parte de este mundo digital, ¿no? Todos estamos inmersos en el continente digital que decía Benedicto XVI y todos somos emisores. Creamos, por entendernos, una red global de comunicadores. Supongo que quizá nadie en esta sala no tiene en su bolsillo o en su bolso un teléfono móvil conectado a Internet prácticamente las 24 horas del día, ¿verdad? Ya eso suelen ser casi eremitas digitales, ¿no?, de los que se encuentran muy poquitos hoy en día. Todos estamos inmersos, todos formamos parte de esta red global de comunicadores. Y como decía Rafael, la Iglesia ya hace tiempo que tiene claro que los medios de comunicación, la era digital, los medios digitales no son medios, sino son ambientes en los que nos movemos, esas calles digitales de las que hablaba el Papa Francisco, ¿no? Ese continente digital del que hablaba Benedicto XVI o esa era digital. Todo esto supone un cambio radical a la hora de informarnos, de entretenernos, de comunicarnos, de relacionarnos. Ya no compramos el periódico en papel, apenas nadie, lo leemos a través de Twitter o acudimos a la página web. Ya no compramos marcos o regalamos marcos para poner fotos en nuestras estanterías, ¿verdad? Tenemos galerías compartidas en la nube. Ya no vemos la tele, prácticamente nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no ven la tele, ven YouTube. Ya no llamamos a las personas, de hecho cuando nos llaman por teléfono y es una llamada de voz, como que nos ponemos hasta nerviosos, ¿no? Estamos perdiendo esa capacidad de comunicarnos con la voz, ¿no? Escribimos WhatsApp, ya no tenemos conversaciones reales, muy pocas, escribimos más WhatsApp, ya utilizamos más los emoticonos que las palabras. En lugar de dar una palmada en el hombro a alguien que está pasando un mal momento o un ánimo yo estoy contigo, pues le ponemos un like o retuiteamos o un corazón en Instagram. Esto lo cambia todo. La era digital en la que nos movemos lo cambia todo, la forma y el fondo. Nuestra manera de acudir a una cita. Antes quedábamos el viernes a las 5 en la puerta del Banco Santander y allí estábamos el viernes a las 5 en la puerta del Banco Santander. Hoy es el viernes a las 5 menos 5 y estamos poniendo seguro, me estoy acercando, ¿vas por allí o te ha ocurrido algo? No, ha cambiado completamente. Y si leemos algunos perfiles en las redes sociales nos damos cuenta de que lo que antes decíamos en el salón de nuestra casa mientras veíamos la tele y no nos oía ni nuestra madre ni nos hacía caso, pues ahora lo publicamos en Internet y puede pasar eso, ¿no? Que de pronto alguna cosa que digamos que antes decíamos en nuestra esfera privada, íntima, pues ahora tiene una relevancia mundial, ¿no? Vivimos en el mundo de la instantaneidad y también de la volatilidad, de la evanescencia, en el que tenemos mucha información, pero a la que accedemos desde la superficie. Las tecnologías de la comunicación son tecnologías de la relación. ¿Significa eso que las relaciones que establecemos a través de las redes sociales o a través de los medios digitales son menos reales que las relaciones auténticas, que las relaciones presenciales, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que no, ¿no? Desde que tengo la experiencia en las redes sociales he conocido a personas y las he conocido profundamente y las he llegado a querer profundamente y he compartido con ellos cosas que a lo mejor no he compartido con alguien que tengo codo con codo todos los días conmigo, ¿no? En el trabajo o en mi familia. Son simplemente diferentes, un nuevo modo de ser y de estar con los demás. Con Dios, como veremos luego también a través de la experiencia de José María Rodríguez Olaizola, una nueva forma de relacionarnos con Dios a través del mundo digital y también una nueva manera de relacionarnos con los otros.
Estamos en un compartir global, instantáneo, siempre conectados y sin apenas barreras de edad o de procedencia. Ese mundo distinto en el que vivimos, esa vida nueva, ¿qué nos aporta a la hora de evangelizar, a la hora de ser testigos del Evangelio de Jesucristo? Yo me gustaría compartir de manera muy sencilla mi experiencia a través de 3 ámbitos. A través del ámbito de la televisión, con el programa de Periferias en 13 Televisión, a través de mi experiencia en la diócesis de Málaga, con el Departamento de Medios de Comunicación, y a través de mi experiencia como usuaria personal, simplemente. En Periferias, por ejemplo, un programa como el nuestro, en una televisión como la nuestra, podrán ustedes entender que llega a un porcentaje muy pequeño de personas. La mayoría, personas mayores. Por lo tanto, las redes sociales son fundamentales a la hora de que Periferias no se quede en el sábado a las 11 de la mañana cuando termina, sino que llegue mucho más allá, ¿no? Como imaginarán, cuesta mucho trabajo hacer un programa no comercial hoy en día, intentar hacer un programa de calidad, y superar esa barrera y conseguir que ese programa tenga una vida más allá de la televisión analógica es fundamental. En el programa vivimos una comunicación en 2 direcciones. Por un lado, escuchamos a los espectadores qué temas quieren que abordemos. Por ejemplo, esta temporada la hemos empezado lanzando esa pregunta a los internautas y muchos de ellos nos han propuesto temas. Ya en el primero nos hemos hecho eco de uno de esos temas. Y por otro lado, dar voz a las periferias en las redes desde esos contenidos elaborados de calidad, que sería una pena que se quedaran en la simple emisión de televisión. Esta semana, preparando un poco mi intervención aquí, le preguntaba a la persona que se encarga del perfil de Periferias en Twitter, y ella me contaba que a través de esa experiencia, que había conocido una nueva forma de vivir la fe. Decía, yo no me imaginaba que había tanta gente y tanta gente joven creyendo, tanta gente joven en la iglesia, tanta gente joven hablando de Jesucristo en las redes sociales. Ella se sorprendía, ¿no? Y decía, y me exige un esfuerzo de hacer atractivo y hacer cercano ese mensaje que muchas veces se vierte en el plató a la gente que nos está viendo desde fuera, ¿no? Le sorprendía que había mucha gente con inquietudes similares. Dice que se había quitado muchos prejuicios en torno a la religión y que había descubierto que la Iglesia no era un algo estancado, sino una realidad joven y revolucionaria. Los contenidos que más repercusión digital han tenido en Periferias han sido especialmente los especiales que hemos realizado. Muchos de ellos pues, siguiendo los pasos del Papa, acercándose precisamente a esas periferias, ¿no?, existenciales y físicas. La retransmisión de la JMJ, por ejemplo, fue un momento muy bonito de comunión en la red, donde la gente nos mandaba vídeos, nos mandaba fotos, nos decía, ay, gracias a vosotros acabo de ver a mi hijo que está viviendo una JMJ después de que yo la viviera hace ya mucho tiempo, ¿no? El especial en Fátima fue un momento muy bonito, también de feedback, ¿no?, de retroalimentación. El viaje del Papa a Lampedusa o el viaje del Papa a Grecia. En los programas cotidianos funciona muy bien el tratamiento desde la óptica creyente de temas que nos preocupan a todos. Por ejemplo, la bioética aplicada a casos concretos, la intervención de personas de Cáritas que han estado contándonos su vivencia en la periferia de la pobreza y nuestro compromiso como Iglesia ante las personas descartadas. Esa mayor difusión de fragmentos del programa, una de las cosas que hacemos es algunos trocitos del programa, respuestas concretas de los invitados, pues se mueven luego en las redes sociales, ¿no? Y esos fragmentos del programa que se multiplican también el impacto y abren a
a una condición muy importante en la era digital, como es el diálogo, ¿no? Muchas veces corremos el riesgo de utilizar como medios de comunicación, como bien decía Rafael, Internet y los medios digitales, las redes sociales, como un altavoz más de monólogos, un altavoz más de nuestros discursos, ¿no? Pero sin abrirnos a lo que puede suscitar todo eso en la otra persona. A su vez, el programa cuenta desde el principio, porque así lo quisimos, con una sección que se llama La Nube, para dar eco y visibilidad a todas las iniciativas que se mueven en perfiles católicos, en perfiles cristianos, y no solo perfiles cristianos, iniciativas de colectivos, de personas, que nos parece que de alguna manera manifiestan el rostro de Cristo en la red. Y otro aspecto que ha sido completamente espontáneo, fruto del Espíritu Santo, me gusta verlo a mí, es cómo el compartir la vida más allá de la cámara, cómo hemos podido hacer llegar también a través de algo tan sencillo como hacernos una foto antes de empezar a grabar el programa o al término del programa. Y aquí se ríen algunos porque son víctimas de esas fotos. Pues como ese gesto tan sencillo, que lo hacíamos porque nos parecía algo bonito y también para recordarle a la gente, oye, que vamos a empezar a emitir, poneros la tele, ¿no? Que no podéis perderoslo. Pues se convertía en la evangelización del buen rollo, por así decirlo, ¿no? Hay quien puede verlo así, nosotros lo veríamos como mirad cómo se aman, ¿no? Mucha gente que no ve el programa, que no sigue los perfiles de la Iglesia en ninguna de sus formas, sin embargo, nos conocen a nosotros, son vecinos, compañeros, padres del colegio de nuestros hijos, y ven esas fotos y nos ven felices y nos ven queriéndonos y dicen, oye, les interpela de alguna manera, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Desde la diócesis de Málaga, yo tengo la suerte de... ¿Me estoy pasando de tiempo? No, ah. Desde la diócesis de Málaga tengo la suerte de trabajar en el Departamento de Medios de Comunicación y también desde hace unos años, por la osadía de mi obispo, de ser portavoz de la diócesis. Tengo mucha suerte porque en la diócesis de Málaga siempre ha sido muy avanzada y muy lanzada en el tema de los medios de comunicación social. Tuvimos la suerte de tener también como obispo antes de don Jesús a don Antonio Dorado, que era pues un apasionado de la comunicación del Evangelio, y a Juan Antonio Paredes como delegado de medios, ¿no? La página web de la diócesis de Málaga siempre ha luchado por tener contenidos diarios, por dar peso a la información, por mostrar contenido multimedia, por abrir canales de comunicación, de participación. Y el 24 de enero de 2007, la festividad de nuestro patrón, el patrón de los comunicadores, San Francisco de Sales, iniciamos una televisión online con programación diaria, la primera televisión online, que nuestro obispo don Antonio Dorado por aquel entonces decía, esto se ve incluso en toda España, se ve. Pues así se fiaba de nosotros, ¿no? Fue muy curioso porque en esa época YouTube no era lo que es ahora todavía, y el gigante nos escribió y nos dijo, oye, ofrecemos y queremos que estéis en nuestra plataforma con un canal personal y tal. Aquello nos pareció un poco raro, pero lo hicimos, ¿no? Uno de los planteamientos, una de las preocupaciones que nos surgían era, bueno, vamos a estar hablando del santo del día o del evangelio al lado de un vídeo de Shakira, ¿no? Algunos se echaban para atrás, ¿no? Y decíamos, vamos a darle la vuelta al pensamiento. Vamos a pensar que quien vaya a ver el vídeo de Shakira se va a encontrar al lado a una persona un poco extraña hablando de una cosa de la que no se esperaba encontrar. Por ahí convencimos a unos cuantos, ¿no? Ahora nuestra diócesis ha lanzado una app hace poco que permite pues, a sus usuarios tener la diócesis en el bolsillo, tener avisos instantáneos de lo que está pasando. Todavía nos queda mucho que aprender.
Personalmente, de mi experiencia en las redes, he descubierto que en este monte de las bienaventuranzas, siempre abierto, que es lo digital, las redes, siempre hay lleno, siempre es de día. En el trabajo podemos estar y en el monte de las bienaventuranzas. Podemos estar en el mercado y en el monte de las bienaventuranzas. Podemos estar leyendo un libro y en el monte de las bienaventuranzas. Viajando, comiendo, tomándonos una cerveza y en el monte de las bienaventuranzas. Somos esa iglesia en salida 24 horas a través de nuestro teléfono móvil. Ya no vale ser cristianos de sacristía para adentro, porque el adentro sale a la luz. No hay nada escondido que no se muestre. Y del mismo modo, no podemos temer accidentarnos, porque ya no hay zona de confort. Somos iglesia en red. Antes decía red de comunicadores, ahora me gustaría decir red de evangelizadores. Sacerdotes, religiosos, laicos, siendo rostro de la iglesia de Cristo en el mundo. El lenguaje para hacerlo, pues es un lenguaje del diálogo. Como decía antes, no ser altavoces de mensajes, no ser monologuistas a cuatro bandas, sino llamados a escuchar, a responder, a reflexionar, a engancharnos a un hashtag, a una etiqueta que haya en el momento para colar nuestro mensaje, a entrar en debate, a aprender, a tolerar, a apreciar y a sentirnos interpelados, a descubrir que en ese otro tan distinto a nosotros está el Espíritu Santo que nos está llamando a dar lo máximo y lo mejor. La misión es lo cotidiano. Hace poco le leía a una amiga en Facebook, la rutina es el lugar de las epifanías, ¿no? Y me encantó, ciertamente, ¿no? Las grandes preguntas surgen de la vida y se responden en lo cotidiano. Es lo propio nuestro, lo propio de los laicos. Aunque un sacerdote o una religiosa dan visibilidad a la Iglesia en la red, el laico tiene, en mi opinión, una mayor responsabilidad en este campo, porque tiene esa ventaja de la cercanía a la vida de quienes comparten vocación con él. La palabra más clara para mí es el testimonio, ¿no? Que no seamos creyentes sino testigos, pero un testimonio sencillo, constante, auténtico, con contradicciones, con nuestros miedos, con nuestros deseos, con nuestras heroicidades que también tenemos. Un lenguaje universal que nos une a todos. Todos sabemos, los que estamos en el mundo digital, que cuando soltamos una idea no tenemos ni muchísimo menos la misma repercusión que cuando contamos algo de nuestra vida personal. Cuando compartimos lo que hemos hecho con nuestro hijo, lo que hemos vivido en nuestro trabajo o cómo vivimos la enfermedad de nuestros padres. Eso significa que estamos invitados a hacer de Internet no ese sitio árido que muchas veces podemos tener en la cabeza, sino un sitio humano donde se vean también esos ejemplos y esos testimonios de vida y una vida vivida desde la fe. Una idea solamente para terminar. Me gustaría invitar a todos, sea cual sea nuestra formación, sea cual sea nuestra destreza, sea cual sea nuestro lugar en el mundo. Todos formamos parte de esa red de evangelizadores, ¿no? en la que estamos. Y cada uno de nosotros está llamado por Dios a dar un mensaje con su vida. Así que no podemos dejar ese reto de lado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana. El tercer ponente de esta mesa es José María Rodríguez Olaizola. Él es jesuita, de formación sociólogo, también con formación evidentemente en teología, y que lleva muchos años en la evangelización desde los medios de comunicación digitales, desde Internet, desde las redes sociales. Él ahora mismo es responsable de la comunicación de la provincia de los jesuitas en España, también del grupo Loyola, y por tanto es un experto de comunicación en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito tradicional, en el ámbito offline y en el ámbito online. Es
es muy interesante. Yo les animo a seguirle en Twitter, especialmente, porque es un personaje. Él es aquí una persona, ¿no? Y en Twitter es un personaje que consigue ser inspirador y ser siempre optimista, siempre positivo. Pase lo que pase, el tuit de José María siempre es de decir, bueno, vale la pena levantarse de la cama, vale la pena ir a trabajar, vale la pena... Y es uno de los que consigue que ninguno de sus tweets sea suprimido por poder ser ofensivo o contener contenido desagradable, ¿no? Que Twitter tiene esa funcionalidad, ¿no? Si es un poco ácido, te lo quita del medio. Pues él no, yo creo que no han quitado nunca uno del medio por eso, o sea que vale la pena seguirlo. ¿Nos cuentas lo que te suscita todo esto? Ahora llegará Elon a esto. Ahora, vale. Bueno, es porque no tuiteo todo lo que pienso. Bueno, me has hundido. No, porque oye, todos tenemos nuestros momentos que es mejor Que no nos oiga. no decir en voz alta, ¿verdad? Las cosas, pues... Bueno, yo, miraros, voy a compartir un poquito desde la experiencia. Yo creo que en ese sentido no pretendo decir las cosas son así, sino yo digo cómo las vivo y lo que he ido aprendiendo. Porque parto además de una cuestión, y es que es verdad que me dedico a la comunicación, pero no tengo nada de formación en comunicación. O sea, yo nunca ni estudié comunicación, ni soy periodista de formación, ni he estado... Bueno, pero terminé cayendo en este mundo, ¿no? Pues un poco por las circunstancias, por el destino que tenía, porque también me pareció una oportunidad el descubrir todo este mundo de Internet y las posibilidades que tenía. Y bueno, lo que empezó un poco como un tanteo se ha ido convirtiendo en una manera de descubrir que hay posibilidades enormes, ¿no? Yo os cuento un poquito para ubicar. Creo que el primer proyecto en el que me impliqué hace muchísimo fue Pastoral SJ, una página que lanzamos en 2001. Y creo que deben quedar muy pocas páginas hoy en día que sean de 2001. Evidentemente no es la misma página de 2001, sino que la hemos ido renovando porque en Internet las cosas o se renuevan o mueren, ¿no? Pero la presencia en las redes, yo descubrí las redes y también os cuento una cosa para ubicar, ¿no? Yo empecé en las redes pensando en, bueno, pues un uso personal, como todo el mundo, ¿no? Un usuario normal, que digo que tienes tus redes y vas... Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo estaba en Facebook? En Facebook estaba y solo admitía a la gente que conocía. O sea, a mí me pedía amistad a alguien y decía, ¿quién es? ¿De qué lo conozco? Pues, hombre, tampoco es que fuera muy restrictivo, pero bueno, suponía que era gente conocida. Pues había estado en unos ejercicios, era alguien con el que había coincidido no sé dónde. Bueno, hasta que un día me di cuenta de decir, bueno... aquí hay una tensión entre, o sea, o haces esto muy restrictivo y entonces es, bueno, pues para comunicarte con la gente que ya conoces, o abres la puerta. Y si abres la puerta, entonces las cosas cambian. Y decidí, bueno, pues abre la puerta. Y abre la puerta quiere decir, yo voy a aceptar a toda la gente que me pida... Pero eso implica también que tienes que estar de otra manera diferente. Quiero decir que yo parto de una cuestión, ¿no? Y es con qué mentalidad... Voy a hablar mucho desde la perspectiva de las redes sociales, aunque hable de otras cosas, pero voy a hablar mucho desde la perspectiva de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos encontramos muchas cosas, ¿no? Hay gente que... bueno, pues que habla de su perro, de una puesta de sol, de la comida favorita de su hermana, de, no sé, conversaciones muy importantes. De vez en cuando retuitea una oración, luego pone algo, no sé qué, luego opina sobre algo. Bueno, por una parte está bien, pero por otra parte yo voy a intentar como proponer tres cuestiones, ¿no? Tres oportunidades, pensando en quién puede ser un apóstol en las redes, ¿qué es? ¿Cuál es la oportunidad? O sea, ¿qué podemos comunicar en todo este mundo que sea evangelización y a quién podemos llegar? Porque si tuviera que englobar todo esto con una gran idea con una idea así clave que lo marque todo o sea, la gran oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías, o las que ya no son tan nuevas, las tecnologías de la información, la gran oportunidad que nos ofrecen es llegar a gente y a contextos a los que de otra manera no vamos a llegar. Es decir, decía Ana antes que todos tenemos en el bolsillo pues una ventana abierta al mundo. Bueno, pues la posibilidad que tenemos es de meternos en el bolsillo de la gente. Gente que no va a pisar por una iglesia, gente que no va a acercarse a un curso, gente que no va a leer un libro religioso, gente que no va... Pero que cuando abre la red, efectivamente, se encuentra el vídeo de Shakira y al lado se puede encontrar pues otro vídeo de algo que si le interesa a lo mejor le hace pensar, ¿no? Entonces la gran oportunidad es esa,
es esa, entrar en un mundo, en el gran, entendedme bien, en el gran supermercado de ideas, con algo que creemos que merece la pena, ¿no? ¿Quién? Entonces, la primera cuestión sería el quién. Mirad, yo tengo la sensación de que la oportunidad aquí no es decir, bueno, todo el mundo creyente que esté en las redes, pues muy bien, está, eso es verdad y está muy bien. Y todo el mundo creyente que esté y que sea testigo, pues fenomenal. Pero la oportunidad que tenemos hoy en día es ser conscientes de que las redes son un espacio de emisión o de que Internet es un espacio de emisión. Y en ese sentido, de alguna manera, como convertirnos, perdonáis el lenguaje un poco fuerte, vamos, un poco como extremo, pero en apóstoles de las redes, en apóstoles en Internet. O sea, entenderlo como campo de emisión y entender que ahí hay que estar. Claro, ¿por qué digo esto? Y digo que es una oportunidad, pero que hay que entenderlo bien, porque si realmente lo entendemos así, esto requiere tiempo, esto requiere compromiso, esto requiere formación, esto requiere dedicación, esto requiere recursos, esto requiere muchísimas cosas. Es decir, no simplemente yo por las noches tuiteo. No. O sea, de alguna manera hay que aprender, hay que reflexionar. Y en ese sentido, mirad, yo suelo, una de mis grandes, las cosas que he ido aprendiendo, ¿no? Desde que me he ido encargando de cuestiones de comunicación, pues entre los jesuitas y esto, es cómo empezamos a estar todos en Internet, en las instituciones religiosas, por ejemplo, o el que sabía un poquito de programación lo hacían encargado de la página web y le compraban un ordenador buenísimo. Y ya todas las dudas se las preguntaban a él, que normalmente no sabían cómo responderlas, porque no tenía ninguna formación, pero era el informático de la congregación. Porque un día hizo una página en WordPress. Esto es lo que teníamos, esto es lo que había. O, bueno, pues cuando por fin nos convencíamos de que no, de que esto no bastaba, entonces había que contratar a una empresa que no tenía ni idea de religión y que te llenaba las páginas web de campanas y de vidrieras y de cosas que no... pensando que eso era lo que tú querías porque eras cristiano, ¿eh? Y entonces, claro, el cambio que se ha producido es el decir, no. O sea, en nuestras instituciones hace falta gente que entienda bien todo este mundo, gente que esté preparada, gente que sepa, de alguna forma, programar, diseñar, entender, y que además sea creyente. O sea, esas dos cosas, conjugarlas, eso es lo que le da, yo creo, que una fuerza enorme. Pero claro, esto requiere tiempo, requiere preparación, requiere esfuerzo. 3 rasgos que yo diría que hay que pedirle a cualquiera que se considere evangelizador en Internet. El primero sería criterio. ¿Qué quiero decir con criterio? Pues es lo que decía antes. Claro, si tú ahora tuiteo y pongo el vídeo del Papa. Después pongo el último vídeo del Club de la Comedia sobre una cosa que es absolutamente contraria a esto. Después pongo una receta de una cocinera tibetana que me parece muy interesante. Después pongo... Al final no hay consistencia, no hay ningún tipo de criterio, ¿no? O sea, al final es, bueno, pues alguien que entre las muchas cosas que pone, pues de vez en cuando pone una cosa religiosa, pero al final no estás, de alguna manera, va a ser difícil que alguien diga, esta persona tiene el Evangelio en el corazón de su vida. Es decir, tiene el corazón puesto en 20.000 cosas, pero no, con lo cual no te conviertes en un comunicador del Evangelio, ¿no? Entonces, criterio y consistencia iría por ahí. Transparencia. ¿Qué quiero decir con transparencia? Mirar, el mundo de Internet permite muchos anonimatos. Y es una opción para mucha gente, ¿eh? Yo me creo un perfil y me llamo San Pío XII. O me invento un santo y le pongo un... Me invento, o sea, mezclo cosas y hago no sé cuánto y tal. Y resulta que la gente no sabe si voy en serio o voy en broma. Si estoy a favor o estoy en contra. Hasta que empiezo a tuitear y poner cosas. Pero al final, ¿qué es esto? O le pongo el adjetivo Vaticana a algo que... Claro, digo como página... Hay que tener cuidado, porque entonces, ¿pero esto es una página oficial del Vaticano o no lo es? ¿O qué es? Es decir, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la transparencia de lo que yo hago? O sea, es importante, ¿no? Entonces, me llamo Abraham en las redes, pero no Abraham de nombre, sino Abraham en plan patriarca. Bueno, todo eso ocurre, todas esas cosas ocurren. Yo diría que creo que la actitud hoy en día es la transparencia, es decir, se tiene que saber quién eres. Se tiene que saber quién eres. Es importante, porque detrás de las ideas hay palabras, hay personas y hay compromisos, ¿no? Y yo creo que eso es necesario. Entonces, bueno, yo diría la transparencia es importante. ¿Para qué?
aquí sería el segundo elemento. ¿Cuál sería el qué? Bueno, pues compartir el Evangelio. Esa es la oportunidad, ¿no? Comunicar el Evangelio. ¿Y cómo se comunica? Yo la experiencia es dos caminos. El primero es con la actitud. O sea, hay una manera de estar en Internet que ya la actitud es evangélica o no lo es. Y hay mucha, o sea, y ahí me gustaría como partir de una cuestión, ¿no? Y es, yo tengo la sensación de que hay mucha gente que quiere ser evangélica en el contenido y no lo es en la actitud. Y es una contradicción, y no lo es en la actitud. Y es una contradicción tan grande en los términos que lo primero que se ve es la actitud. Es decir, si tú, para anunciar el evangelio, lo que haces es insultar a los otros, incluso a otros que dentro de la iglesia piensan distinto que tú, estamos perdidos. O sea, de alguna manera, lo que estás contribuyendo es a generar una cultura de la violencia y una cultura donde ni misericordia, ni bienaventuranza, ni nada parecido. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que es bien. Entonces, la actitud por delante. Y después de eso, los contenidos. Yo sobre los contenidos, como que diría que hay dos caminos, ¿no? Uno es el compartir contenidos evangélicos, y los hay muchos. Se crean cosas muy buenas y yo creo que compartirlas es ayudar a hacerlas visibles. Y otro es crear contenidos. Hay gente que es mejor en crear contenidos y hay gente que es mejor en compartirlos. Bueno, pues por esos caminos están las dos cosas, pero sabiendo como que las redes tienen varias dinámicas que son importantes, ¿no? La primera, que en un mundo fragmentado como este hay que conseguir llegar muy rápido. Es decir, tú no puedes aspirar a decir, bueno, yo voy a hacer un vídeo fantástico, con un discurso fantástico, donde a partir del minuto 20 voy a desplegar lo que yo sé. ¿Por qué? Porque a partir del minuto 7, bueno, del 7, a partir del minuto 2 ya cambiaron al vídeo que estaba al lado, a ver, porque esto no me parece que me pueda interesar. Entonces, hay que entrar muy rápido. Pero ¿cuál es la tentación de entrar muy rápido? Entrar con estridencia, y eso no hay que caer en ello. Porque claro, entrar con estridencia es, venga, voy a poner el titular, pues, bueno, me perdonáis, pero os voy a poner un ejemplo, porque es de lo que son ejemplos de las cosas. Yo tengo un compañero, yo he estado trabajando en INEA, que es una finca donde tenemos Rezando Voy, es en una escuela de ingenieros agrónomos. Y el año pasado tuvimos tenemos un criadero de gallina negra ecológica. Y el año pasado tuvimos una epidemia, había un montón de zorras que entraban por se comían las gallinas. El caso es que el director de la escuela, otro jesuita, estaba intentando solucionar la cosa, y un día aparece por la oficina de Rezando Voy un señor que dice, oye, yo soy periodista del mundo de caza y pesca, que he oído en el bar a alguno de los hortelanos, porque había huertos ecológicos, que estaba comentando esto de las zorras. ¿Con quién tengo que hablar? Y dijimos, pues habla aquí con Félix, que es mi compañero. Entonces se quedó hablando con Félix. Bueno, muy bien. De golpe, esto era a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde empiezan a llamar a Félix, todo el mundo diciendo, Félix, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada. Dice, mira el mundo. Ábrele en el Mundo Digital, y en portada del Mundo Digital, edición nacional, aparece la foto de mi amigo Félix, delante de las gallinas, y a pie solo la foto, y el titular era, las zorras no creen en Dios. Y en la primera noticia, o sea, la primera línea era, el jesuita Félix Revilla dice, y cuando picabas no se podría abrir porque estaba colapsada la página de tanta gente que estaba entrando. ¿Qué es lo que había pasado? Esto no lo había dicho mi compañero, sino que el periodista se le ocurrió hacer la gracia, porque esto era para la sección de caza y pesca de Castilla y León del Mundo. O sea, no pensaba que fuese... Pero como estas cosas funcionan por algoritmos y por estas cosas, pues en cuanto la gente veía el jesuita Félix Revilla diciendo las zorras no creen en Dios, entraba rápidamente. Claro, entonces esto pasó a la portada nacional, a la portada de Castilla y León y a la portada nacional. Y era tal la avalancha de entradas que se bloqueó. Con lo cual, durante 2 horas, lo único que se veía era esto. Lo que quiero decir es, estridencia no es esto. Me perdonáis porque me he ido un poco por las ramas, pero estridencia no es esto. O sea, decir una cosa muy bárbara para ganar atención, porque entonces, claro, pues es terrible, o sea, matas el mensaje, ¿no? Pero hay que ser rápido, eso sí. En un mundo sin memoria, como es el mundo de las redes, la memoria la tienes que poner tú. Es decir, tú tienes que ser perseverante. La evangelización en las redes es perseverante. Es decir, no se consigue en un día, no se consigue en una semana, no se consigue con un perfil que nace hoy y muere mañana. Como las redes
precisamente olvidan rápido, tú eres el que tienes que estar recordando las cosas constantemente. Y por eso hay que mantener, tú tienes que saber claramente qué perfil, con qué criterio, con qué lógica, de qué manera, y además ser en ese sentido coherente. Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Con Rezando Voy. Nosotros con Rezando Voy, claro, hay mucha gente que escribe las oraciones de Rezando Voy, un grupo grande. Pero nosotros les damos poquitas, pero algunas instrucciones, algunas ideas, ¿no? De decir, mira, aquí hay que dar un mensaje, aparte de los muchos mensajes y de que el Evangelio es el que es, y ya está, y se trata de... Pero, por ejemplo, una de las cosas que les decimos cuando preparan las oraciones, solemos decir dos cosas. Mira, una, no riñáis a la gente. O sea, que la oración no sea para que la gente salga culpabilizada, sino que sea buena noticia. Es una opción, ¿no? La segunda, hay otros foros que son para adentrarse en temas polémicos de la Iglesia. Puede haberlos, pero este no lo es, porque en el abanico enorme de gente que está rezando no se trata de decir algo que la vaya a... No, la oración tiene que ayudar a la gente a unirse con Dios. Entonces, este no es el sitio para hablar de temas que pueden ser polémicos, tal. Bueno, entonces, a eso me refiero por perseverancia. Tú tienes que tener como una línea constante, clara, que al final vaya calando. Esto es lo que hay. Yo me alegro cuando dices lo de el mensaje positivo, porque yo, por ejemplo, es una opción que tengo en Twitter. Es el decir, o sea, hay tanta gente insultándose y odiándose y en las polémicas tomando siempre la posición de acabar unos con otros, que yo, por definición, digo, mira, tender puentes, porque al final la razón siempre está demasiado repartida, ¿no? Y ahí están todas estas cosas. Bueno, en un mundo vertiginoso hay que aprender un lenguaje. Esto es real. O sea, el lenguaje de las redes es un lenguaje diferente. Un lenguaje visual, un lenguaje musical, el vídeo, todo eso cambia mucho y hay que aprenderlo. O sea, y hay que aprenderlo y hay que dejarse guiar. Yo me peleo mucho a veces con gente que le pides, venga, vamos a hacer una entrevista en vídeo y la primera respuesta se alarga 5 minutos. Y dices, vamos a empezar otra vez. ¿Lo puedes reducir esto a 20 segundos? Y dices, no, es imposible. Digo, pues este es el medio, ¿no? Y esto es lo que... Pero hay que aprender, ¿no? Y hay que aprender que evangelio se hace a través de muchos temas. Yo diría 4 bloques de temas. Mirar, uno es los temas sociales, que están ahí, y es real, y efectivamente, o sea, ahí, decía Rafa al principio, ¿no? O sea, tenemos que reivindicar temas que se han apropiado otros colectivos, grupos, como si fuera patrimonio solo de una manera de ver la vida, ¿no? Segundo, yo creo que las redes ofrecen la posibilidad, y además una posibilidad muy, muy valiosa, de entrar directamente en los contenidos de la fe, es verdad, pero ahí con muchos retos. O sea, porque tú puedes hablar de muchas cosas, tú puedes hablar de los mandamientos, puedes hablar del pecado, puedes hablar del amor, puedes hablar del sexo y de la moral, puedes hablar de muchas cosas, pero tienes que hacerlo con el lenguaje y con la lógica de las redes, no colgando un PDF de 10 páginas. Tienes que hacerlo de alguna manera buscando cómo llegar ahí a esto, ¿no? Puedes entrar en polémicas o en temas actuales y yo creo que hay que hacerlo, pero no para repetir las versiones de las tertulias, que para eso ya lo hacen ellos, sino para dar una mirada creyente sobre esto. Es decir, yo, la pregunta no es qué opino yo sobre la diada o sobre la situación de Cataluña o tal desde un punto de vista personal, sino si tengo algo que decir desde mi fe sobre este tema. Y si desde la fe tengo algo que aportar, pues lo intentaré decir en estos contextos, y si no, mejor me callo o lo hablo con mis amigos. Porque no aporta nada a las redes si pretendo presentarme como evangelizador. Y por último, cuestiones personales, y ahí enlazo con lo que decía Ana, y es verdad, a veces el testimonio de cómo se viven determinadas cosas, eso es verdad y es importante hacerlo, ¿no? Porque da mucha credibilidad. Y en cuanto al quién, es decir, entonces, a quién llegar, ¿no? El quién es uno mismo, que es evangelizador y que lo intenta, el qué es lo que haces, pero a quién llegar. Bueno, pues yo diría que hay 3 tipos de destinatarios y uno tiene que tener claro a quién de ellos está intentando llegar, ¿no? Porque son 3 oportunidades diferentes. Una es llegar a los ya convencidos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que la mayoría de los proyectos de evangelización en Internet hoy en día ya se dirigen a los ya convencidos. Creo que la mayoría, o sea, es bueno, alimentar la vida de fe de gente que bastante bandeada está en un mundo desértico y hostil, y en ese sentido, bueno, pues la oportunidad es mantener, ayudar a sentir que uno no está solo, generar conciencia de grupo, muchas cosas que están ahí. Pero me parece que seríamos poco ambiciosos si nos quedásemos ahí. Creo que hay un segundo grupo hambriento de sentido, que son los interesados. O sea, la gente que sin estar cerrada a lo religioso, tampoco es que lo esté buscando, pero puede interesarle lo que ve, puede interesarle lo que oye.
puede interesarle lo que escucha. Ahí, por ejemplo, el lenguaje, el punto de vista, el planteamiento es muy distinto. A lo mejor esa gente nunca va a entrar en una página que se llame Pastoral SJ, porque la palabra pastoral le tira para atrás. Punto. A esa gente. Pero esa gente a lo mejor ve un artículo en una red social que tiene que de entrada no parece religioso, entra y lo lee, y tiene unas líneas que evocan lo religioso y no le tira para atrás, le invita a pensar. A los interesados la oportunidad es reconectar. Conectar o reconectar. No es simplemente alimentar o mantener, sino que es reconectar. Creo que ahí hay una gran mayoría de gente que va a estar y que puede crecer. Y hay un tercer bloque que son los alejados directamente. Es decir, los que de alguna forma ya tienen un juicio hecho sobre la fe y sobre la Iglesia, un juicio hostil y un veredicto de culpabilidad, y están de vuelta sin haber ido. Es decir, lo tienen todo claro sobre nosotros. Dicen que todos los curas son pederastas, que el gran problema de la Iglesia es que toda la riqueza que está en el Vaticano, no sé qué, o sea, tienen todos esos discursos hechos. Ahí la oportunidad es abrir brecha. Es decir, de alguna manera conseguir presentar testimonios y evidencias de que esto no es real. O sea, de que la realidad es infinitamente más amplia que un caso, una historia, un escándalo, no sé qué, o sea, y de alguna manera ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer esto? Pues yo digo, ¿cómo llegar a los alejados? Pues, por ejemplo, en Twitter utilizando los hashtags. O sea, las cosas que se ponen de moda en un momento determinado, las cosas de las que está todo el mundo hablando, pues tú utilizas el hashtag, pero lo llevas el agua a tu terreno, ¿no? El hashtag es la palabrita, que si tú la metes en un mensaje, todos los que buscan esa palabrita leen todo lo que aparece en esos mensajes. Bueno, ahí está. Es decir, yo la experiencia es... en general, mi experiencia es buena en las redes y en el mundo digital. Me parece que es un mundo lleno de posibilidades, pero es un mundo en el que también diría, creo, honestamente, que a demasiada gente de la Iglesia le da pereza meterse en este mundo. Es que esto ya no es para mí, es que esto lleva mucho tiempo, es que esto implica demasiados protagonismos. O sea, hay muchísimas sospechas sobre todo este mundo. Es que la gente se está buscando a sí misma. Y dices tú, hombre, si me estuviera buscando a mí mismo iba a estar aquí, ¿no? O sea, la realidad es... Pero todas esas acusaciones están, y todas esas sospechas están, y todo ese peligro está, ¿no? Y entonces, a veces, yo creo que tenemos que romper el miedo a estar en estos espacios si queremos llegar a la gente que no va a pisar una iglesia. Por el momento. La intervención de José María ha demostrado que yo tenía razón cuando he dicho que es una persona que hasta cuando dice todo lo que piensa es amable, discreto, no ofende, no molesta. O sea que no solo en Twitter, sino también en la vida no digital. Tenemos unos más o menos hasta y cuarto, o sea, algo más de media hora. Y ahí cuarto terminaremos también con la puntualidad que nos caracteriza. Y entonces estamos abiertos a lo que ustedes quieren proponer, a cuestiones que les queden en el aire o a contar su propia experiencia. Hay, en la iglesia que decía él, hay una cierta pereza de entrar. Yo creo que en la iglesia están un poco los tecnófilos y los tecnófobos, ¿no? Los que están todo el día diciendo que es la salvación, y no es verdad, porque ya nos salvó Jesucristo, ya estamos salvados, o sea que no preocuparse. Y los tecnófobos, que son los que dicen, no, ese es el lugar del mal, y pues tampoco, ¿no? Entonces hay que buscar ese sano equilibrio. Yo creo que a toda la persona que crea que le queden como 3 años de vida pastoral, yo digo, bueno, a mí más o menos 3 años de vida pastoral me quedan, porque luego ya me voy a morir o ya me voy a jubilar o lo que sea, pues tiene que meterse en las redes sociales. O sea, hay un campo donde son necesarias todas las manos, ¿no? Para quemárselas, quiero decir que nos que vamos a salir mal, que algunas veces nos vamos a equivocar, que la vamos a liar, pero que hacen falta todas las manos y todos los perfiles. ¿Cómo lo ven ustedes que les suscita lo que ha salido aquí? ¿Qué más quieren preguntar sobre oportunidades para la evangelización en el mundo digital? ¿Cómo lo ven? ¿O se sienten tan escachados por el mundo digital que dicen no liarla, ¿no? Ahí hay una mano.
Nos dice a quién quiere preguntar y si no, Bueno, a los entre tres. todos. Ok. Me llamo María José Miguel, soy de Acción Católica General. Y mira, yo quería haceros una pregunta. Habéis hablado mucho del diálogo en las redes, ¿no? Los tres. Yo leí hace poco un artículo en el que decía, comprueba tus amigos si piensan lo mismo que tú. Efectivamente, o sea, yo no sé esos algoritmos que tiene Internet, cómo hace que se agregan a ti personas que piensan como tú. Entonces, es difícil que entremos ahí en el diálogo. O sea, yo, bueno, pues en las redes que tenemos, pocas veces me he encontrado con gente agresiva o trolls o tal. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo podemos entrar en ese diálogo, ¿no?, con esta situación? Rafa, los filtros burbuja o algo de esto a lo mejor. O sea, yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, si uno mira en las redes, probablemente se dé cuenta que está rodeado de gente que piensa como él, pero si uno se levanta y mira alrededor suyo, aquí evidentemente probablemente se dé cuenta de que normalmente... ¿No se oye esto? Perdón, Ahí. ¿ahora? Ahora sí. O sea, que es cierto que las redes como canal de comunicación personal tiende a rodearse de gente que... O sea, uno tiende a rodearse de gente que piensa de una manera similar. Algo que es bastante habitual también en la vida, ¿no? O sea, uno necesita un mínimo común con la gente con la que le rodea para sentirse a gusto y discrepar en algunas cosas, pero estar de acuerdo normalmente en más de las que discrepan. No sé si me explico. Y esto es la vida misma. Yo creo que las redes lo único que suman a esto es que te permite la capacidad de seleccionar, de llegar a otra gente que piensa como tú, y uno es verdad que por comodidad pues tiende a alimentarse informativamente, a ver los medios en los que la información que se ofrece es más similar o uno está más a gusto con lo que lee, y lo mismo ocurre con las personas a las que se acerca o a las que sigue, ¿no? Y de hecho, algunos de ustedes seguro que han hecho el experimento de tratar de seguir a gente que piensa distinto, y muchas veces se encuentra gente que piensa de una manera tan distinta que no por lo que piensa normalmente, sino por cómo lo dice, por la agresividad que manifiesta, por la falta continua a lo que uno piensa, acaba sintiéndose agredido y renuncia a seguir a ese tipo de personas. No sé si me explico. Pero al final, o sea, yo creo que uno de los elementos claves de esto es que la gente que piensa como nosotros y que puede pensar como nosotros en determinados temas, piensa distinto de nosotros en muchos otros. No sé si me explico. Entonces, habitualmente tenemos un perfil plural en el que podemos estar de acuerdo en, no sé, por poner un ejemplo, en temas políticos, y estar en desacuerdo en temas religiosos, por ejemplo, pero como hay una parte con la que estamos en común, nos permite abrir puertas a otros temas. No sé si me explico. O sea, que a la hora de la verdad, probablemente estemos rodeados de mucha gente con la que compartimos algo, pero con la que no compartimos con todos lo mismo. Y eso es una gran oportunidad de tratar de llegar a esa gente y de tratar de explicar a esa gente nuestro mensaje. No sé, ¿tenéis alguna idea? Sí. Sí, yo creo las redes están llenas de gente muy distinta, y no me parece difícil encontrar gente que piense distinto. Solo hay que mirar un poco, es decir, lo único es saltar, navegar. Y después establecer los vínculos. Es decir, si uno decide seguir a periodistas de los periódicos diferentes a uno, ya tienes bien abierto el abanico para escuchar todas las opiniones distintas con las que estás familiarizado. Si en Facebook quieres llegar a gente que piense distinto de ti, mira los comentarios que se ponen en determinadas fotos y pide amistad tú. Quiero decir, es que yo creo que también hay que quitar, es que si en Facebook en lugar de llamar amistad lo llamasen de otra manera, porque te da como apuro pedir amistad a alguien a quien no conoces, ¿verdad? Y dices, amigos, pues hombre, tampoco. Pero en el fondo lo que estás haciendo al pedir amistad en Facebook es decir, bueno, me interesa conocerte. O sea, digo, salvo las personas que utilizan las redes, pues eso, con los dedos de una mano contar cuánta gente admites en tu círculo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero luego es verdad, yo creo que ahí lo que dice Rafa es cierto. Es decir, hay que tener la disposición para tragar mucho. Es decir, claro, yo hay cosas que leo en gente que es mi amiga en Facebook,
que digo, es que lo borro ya, pero digo, no, porque igual que yo estoy leyendo esto, pues con un poco de suerte, también algo que yo ponga a lo mejor ayuda y bueno, pues tendré que aceptar que hay gente que piensa distinto que yo y que esto me haga pensar, a ver, pues, ¿por qué? Pero es verdad que hay que tener, bueno, pues cierto estómago, porque hay cosas tremendas. Hay que tener estómago. Yo creo que en las redes también hay una cuestión, y es casi nada es personal. Hay que evitar tomárselo como personal, porque casi nada es personal. Si la gente no te conoce en persona. Entonces, bueno. A mí la experiencia lo que me ha enseñado es que incluso esas personas que conocemos, que somos amigos en la vida real, en la vida, no voy a decir real porque me estoy contradiciendo con lo que dije antes, en la vida presencial, después te das cuenta de que somos muy diferentes, especialmente en el ámbito religioso, ¿no? Entonces es muy bonito ver como personas que tratas todos los días, que los ves todos los días, que compartes pues colegio de tus hijos o asociación de vecinos o un hobby en particular o un ambiente de trabajo, luego pues eso que tú estás contando a ellos les interpela a nivel religioso. Yo sí que he tenido esa experiencia y realmente, como bien decía María José, ¿no? Sin salirnos de nuestro círculo de amigos muchas veces, ya sí además aprovechamos y redes como Twitter que sí nos permiten mucho más ese salto a hablar con el diferente, con el que no está en nuestro ámbito, pues mucho más, ¿no? Eso es, o sea, es verdad que hay que ser proactivos, hay que ir a los que están fuera y es, como dices, es un poco durillo, pero vale la pena. Y en cuanto sigues a un periodista o a una persona que no piensa como tú, las opciones que te da son de gente que piensa como ese que tú has buscado. Y por tanto te oxigena mucho la lista de amigos y se aprende mucho siguiendo al que está al otro lado de ti para ver cómo piensa, cuáles son sus ideas, muchas veces muy interesantes. Buscando entre gente sensata, claro, o sea, medios de comunicación pues un poco establecidos, o sea, ya un poco sólidos, y personas que salen en esas tertulias de medios que no piensan como tú, pues seguirlos y tal, y ahí se abre un abanico de gente muy interesante en general, pero bueno. Más cuestiones. Yo no sé si es una cuestión, pero para mí todo esto... Seguro que sí. Yo he llegado un poco tarde a esto. Y José María ha dicho que qué pereza. Yo me da muchísima pereza entrar. He ido dando mis pasitos, pero cuando os oigo hablar, yo no estoy en las redes. Y me costó mucho llegar a tener el WhatsApp que sí, que me da muchas posibilidades. Yo me considero evangelizadora, pero si tengo que entrar en todo eso, yo no sé si doy un paso atrás, fíjate. O me convencéis mucho, y yo estoy con gente que es muy hábil en esto y me ayuda muchas veces, pero me da un poco de vértigo y siento mucho haber llegado tarde. Pero todavía tengo tiempo, me parece. Seguro que sí. Eso, bueno, me lo digo yo porque me lo vais a contestar. Entonces, por si acaso. El tiempo lo da Dios, o sea que pero va bien. Os escucho y entiendo que hay muchísimas posibilidades en esto. Y de verdad que yo, que me gusta lo de ser evangelizadora y todo esto, pero en este mundo me siento... Sí, yo decía al principio y lo mantengo, o sea, que esto de la comunicación con intención evangelizadora en el mundo de las redes y de las tecnologías de la información requiere tiempo, requiere dedicación, requiere aprendizaje y esto lo mantengo. Y en ese sentido también digo, no todo el mundo se puede dedicar con la misma intensidad. Pero eso es normal. O sea, quiero decir que no todo el mundo, de la misma manera que no todo el mundo es portavoz, ni todo el mundo es contemplativo, efectivamente, ni todo el mundo es catequista. Es decir, que yo creo que en ese sentido también hay que empezar a entender esto de la comunicación y de la comunicación virtual y de esto como un carisma, un carisma nuevo. O sea, que es que también lo hay, porque además hasta influye las capacidades. Hay gente que es comunicadora nata, es decir, hay gente que le da con una frase y en 4 palabras comunica más que otro en un párrafo enorme. Es decir, hay muchas cosas que están ahí. Pero dicho eso, también diría, yo creo que lo que sí podemos cada uno encontrar es, bueno, pero ¿cómo puedo estar yo que sume, que aporte? A lo mejor usted no tiene que estar en todas las redes. No, pues porque ya... Pues si ni es mi sitio, ni tengo ganas, pero bueno, ¿qué puedo aprender yo de WhatsApp? ¿Qué puedo aprender yo del Facebook? ¿Cómo puedo estar? A lo mejor pues uno dice, mira, yo ya no me veo creando contenidos, pero a lo mejor sí me veo el decir, bueno, pero sí voy a hacerme portavoz
voy a hacerme eco de cosas que sé que ayudan. Y estas, o sea, eso por ejemplo, o sea, porque la red es justo eso, es una red, son nudos. Y a lo mejor yo con mi nudo llego a 5.000 personas, pero si esas 5.000 llegan a su vez cada uno a 200, de golpe hemos multiplicado y estamos en 100.000. Y dice uno, ya, pero yo son solo 200, ya, pero es que son 200 tú, 200 el otro. Entonces, esa labor de difundir, esa, por ejemplo, es una labor fundamental. Es decir, que yo creo que hay muchos retos. Yo es que creo que hay tantas redes como uno, o sea, como personas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay unas plataformas que son Facebook, Twitter y que nos dan los medios para crear redes. Y que uno tiene que estar en las redes que le apetezca, no sé si me explico, y perdón por parecer tan frívolo, pero uno tiene que estar en las redes en los sitios en los que cree que puede aprender, que puede ayudar a otros. Y probablemente pues haya redes que coincidan con nuestros gustos o que coincidan con nuestra forma de ser o que coincidan más con el ambiente en el que nos hemos movido tradicionalmente y que tengan su reflejo en la red. Y es en esos ambientes, en esos espacios, en esos grupos de personas donde uno puede ser un gran evangelizador. No sé si me explico. Lo que tiene que hacer es buscar en las redes dónde se concentra esa gente, dónde está, con quién habla. Y uno cuando encuentra a esa gente, se mete entre esa gente y descubre que está a gusto, que se lo pasa bien y que muchas veces dedicarle tiempo ahí, pues es un placer, por llamarlo de alguna manera, y que además puede hacer una labor evangelizadora grandísima y muy fructífera, ¿no? Pero que yo creo que a veces vemos las redes en global y nos asusta, evidentemente, nos asusta a todos, porque un lugar en el que hay 1.600 millones de personas, ¿a quién no le va a agobiar? O sea, cuando uno ve Facebook totalmente, pero cuando uno ve un grupo de Facebook, pues si es del Alavés, que es un equipo, no sé si alguien es del Alavés aquí, pero uno es del Alavés y ve que en el grupo de Facebook del Alavés hay 300 personas o 3.000, pues a lo mejor uno empieza a estar a gusto, no sé si me explico, y empieza a hablar de sus aficiones, de sus gustos, y ahí en medio de esa gente que habla del Alavés y de los últimos fichajes, no sé nada de fútbol, pero pues empieza a estar a gusto y a poder evangelizar, ¿no? Entonces yo creo que en parte la cosa es más bien buscar pequeños grupos en los que uno se pueda estar a gusto y coincida con sus aficiones, sus gustos, su preparación profesional. Yo me venía a la mente escuchándola, no sé si recuerdan hace poco que se hizo como un experimento, una profesora hizo un experimento con una fotito de un dibujo que tenía un nombre y dio la vuelta al mundo. Todos lo recibimos en nuestros WhatsApp y lo difundimos, ¿no? Fíjese el potencial que tiene WhatsApp, el potencial que tiene, ¿no? Hace poco con el tema de los atentados, pues yo he recibido un montón de mensajes horrorosos que intentaban pues criminalizar a los musulmanes, que intentaban dividir y que intentaban meternos el miedo en el cuerpo a todos, ¿no? De personas muy queridas mías y muy cercanas mías, ¿no? Que se dedicaban a transmitir lo que les llegaba, ¿no? Entonces, cuánto mal se puede hacer y a la vez cuánto bien se puede hacer, ¿no? Y también escuchándola yo pensaba, no nos podemos privar de su testimonio, porque el testimonio de otra etapa de la vida, de una etapa en la que a lo mejor pues, se viven cosas muy diferentes a las que estamos viviendo los que estamos aquí sentados en esta mesa, ¿no? El Papa Francisco nos habla continuamente, escuchen a los mayores, escuchen a los mayores. Bueno, pues los mayores tienen que hablar también, ¿no? Y ese testimonio de, igual que contaba yo antes, ¿no? La experiencia, por ejemplo, con la enfermedad de mi madre, para mí fue pues una experiencia espiritual completamente. Pues hay que transmitir esa evangelización de la debilidad, ¿no? De cómo vivimos lo que para el mundo es un fracaso, lo que para el mundo es una cruz. Pues eso es muy bonito y yo creo que el mundo está sediento de eso. Estaba buscando una cosa que me venía a la cabeza y la he encontrado aquí, me ha dado tiempo porque han hablado así un poquito largo, y es que WhatsApp es la primera fuente de información entre las personas hoy en el mundo, en España. WhatsApp es la primera vía de información, o sea, la gente, casi todo, la primera fuente de información que tenemos no es la televisión, la radio, el periódico, sino WhatsApp. Casi todo nos llega por primera vez por WhatsApp. Con lo cual, si usted se maneja un poquito en WhatsApp, bueno, ya, ahí tiene mucho campo. tiene campo. O sea, que no ha elegido mal. Por decir una cosa, quiero comunicarte que sí hay una persona que es fan del Alavés aquí, en esta sala, y luego comunicarte que hay una que es seguidora de Osasuna, que es mucho mejor que el Alavés, como todo el mundo sabe en esta sala.
No sé, más cosas que os broten. Muy bien. Estoy muy contento de escucharos, pero ya de viejo, bueno, primero haré propaganda del Atlético de Madrid Por orden de y importancia. después primero- no habéis tocado nada cómo está todo el tema de la legislación, de la defensa de las plataformas que se dedican con máquina y aplicaciones y programas a difundir no sé qué mensaje y meterse en todos los rincones. De eso, ¿qué sabéis? Porque presumimos algo, sabemos algo desde por tanto sabemos algo, pero no os he escuchado nada en este sentido. Todo parece así como muy ingenuo y muy bien, pero hay gente muy espabilada. Te encuentras por la calle gente que viene a sacudirte una torta y si no está el policía te la da. Y qué tiene que hacer la sociedad para regular, poner en orden eso. No soy amigo de censuras porque nos viene a la cabeza a los obispos el sacar el derecho canónico y decirle a no sé quién, usted no tiene derecho a hablar en nombre de la Iglesia. Pero eso no vale para nada en las redes. En fin, saco el tema, no sé si a última hora o qué. Como dicen los clásicos, me alegra que me hagas esta pregunta, porque Rafa Rubio es doctor en Derecho Constitucional. O sea que yo creo que él es el que puede decir algo de cómo está la vía legal, la parte legal de estas redes, que efectivamente podemos intuir que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho a la difamación, a la calumnia, no es un derecho a la mentira, no es un derecho al insulto, pero cuando alguien insulta, lo primero que te dicen es derecho a la libertad de expresión. Y ahí yo creo que una reflexión de Rafa podría venir bien. A ver, lo primero que yo creo que es que Internet, por decirlo de alguna manera, y sobre todo las plataformas sobre las que estamos hablando, especialmente las redes sociales, por un lado están sometidas, o sea, son plataformas privadas, y esto ya es importante. Plataformas privadas en las que cuando uno empieza a participar en ellas y acepta participar en ellas, asume, aunque nunca las lea, porque son 62, 63, 65 páginas, asume una serie o sea, asume un contrato o sea, en el que, por ejemplo, cede sus datos a la plataforma para unos usos que no quedan del todo claros y que además se renuevan periódicamente diciendo que se han cambiado las condiciones de uso y uno no tiene más remedio que aceptar o marcharse. Y por tanto, cuando uno ha creado una base social interesante, pues no hace más que aceptar las condiciones de uso, o en un 90% aceptar las condiciones de uso, porque la otra alternativa es perder todo ese trabajo, todo ese tiempo que ha dedicado durante mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de plataformas privadas además que suelen tener su base en países distintos a España y que en el mejor de los casos están sometidos a una legislación, aparte de la privada, que es ese contrato que hemos decidido firmar, están sometidos a una regulación que no suele ser la nacional de este país. Eso es tremendamente polémico, por ejemplo, en el caso de los impuestos, y de forma periódica surge que Facebook paga 2 duros en España y que los beneficios de Facebook en España, o de Apple o de Twitter, por no poner ejemplos, multiplican por 1000 su contribución fiscal, pero de una forma u otra refleja una realidad jurídica, que es que normalmente la sede de esas plataformas, como no tienen una vinculación geográfica a la tierra, sino que los servidores pues pueden estar en un sitio, en ninguno o en 10.000, no suele ser la norma aplicable a España. Entonces, dichas estas dos cosas, que creo que son la base, a partir de ahí hay una serie de comportamientos personales que ocurren en esas plataformas privadas que tienen trascendencia pública, y que en cuanto que tienen trascendencia pública son protegidas por la legislación ordinaria del país. Y ahí es donde, en principio, a día de hoy, y en el 99% de los casos, la legislación aplicable es la misma que se aplica fuera de Internet. La difamación es la difamación, la calumnia es la calumnia, y las amenazas de muerte o de cualquier otro tipo son las que se aplican en la legislación ordinaria cuando ese tipo de comportamientos ocurren, por decirlo de alguna manera, de manera presencial. Entonces, este tipo de protecciones a veces nos parecen muy grandes, tan grandes que son poco operativas, ¿no?
porque uno dice, hombre, en principio tenemos una protección legal, podríamos decir, física y por tanto superior a lo que podríamos considerar protección virtual. Pero la realidad es que es tan grande que muchas veces hace casi inútil la defensa. ¿Por qué? Pues porque es tan grande que no responde a tiempo y que cuando uno quiere responder ha tenido ya sus efectos, pues una difamación, por ejemplo, o una calumnia, y no hay tiempo, ha hecho ya sus efectos y cuando se responde legalmente, como muchas veces ocurre también en el mundo presencial o en el mundo físico, ¿no? Entonces, la realidad es que existe normativa y es una normativa hecha para el mundo físico que muchas veces resulta insuficiente para el mundo virtual, especialmente pues en las plataformas sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la alternativa? Pues no, o sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque casi siempre yo creo que el riesgo jurídico es casi es casi lo de menos, ¿no? O sea, cuando uno recibe un daño a su honor, pues realmente que 3 años después un juez te dé la razón tiene una utilidad relativa. No sé si he aclarado algo, sobre el uso de bots, sobre este tipo de perfiles falsos o perfiles gestionados por robots. O sea, los bots, en mi opinión, son neutros, o sea, son máquinas que tienen perfiles, o sea, que adoptan un perfil, que ese perfil puede retroalimentarse a través de inteligencia artificial o que puede gestionarse de manera masiva, ¿no? Yo me creo 100 cuentas en Twitter y cada vez que digo hola, las 100 cuentas dicen hola. Eso puede ser utilizado para el bien y para el mal, no sé si me explico. Por ejemplo, el Vaticano se está planteando crear un bot para atender a la oficina de comunicación, cosa que es maravillosa porque les ahorraría muchísimo tiempo en una oficina en la que tienen muy poco personal. O sea, los bots por definición, si se identifican como tales, no son necesariamente erróneos. ¿Dónde está el error? El error está cuando los bots se presentan como personas y tratan de legitimar determinadas posiciones como si fueran personas. No sé si me explico. Pues, por ejemplo, cuando te venden publicidad a cambio de impactos y descubres que el 99% de la gente que ha visto tu vídeo de YouTube son bots. Y entonces que te han timado. ¿Por qué? Pues porque no eran realmente personas, que era a lo que iba dirigida tu publicidad, sino máquinas que no te dan ningún retorno, por decirlo de alguna manera. Entonces, el problema de los bots, en mi opinión, es fundamentalmente un problema de transparencia. Es que sería necesario identificarles como tales. Y una vez que se identifican como tales, en mi opinión, se pueden utilizar de una forma muy útil. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Aquí ya más o menos la última, o al menos la penúltima, si no. Pues yo quería hablar un poco del tema casi del mal uso. Por ejemplo, del WhatsApp, que tú has dicho antes, que se pueden hacer muchas cosas, pero yo estoy cansada casi todas las semanas de tener que corregir a una amiga que me ha pasado un WhatsApp diciendo que te va a pasar no sé qué, porque si pasas esto, si rezas no sé qué. Entonces yo creo que tenemos un grave problema de formación cristiana en este país. O sea, la cantidad de cosas, además, son personas que me los pasan de misa diaria. Yo digo, pero por favor, ¿cómo es que haces eso? Entonces yo creo que uno de los problemas de Internet es que difunden tantas cosas que la confusión mental actual es tremenda. Sí, yo creo que ahí el esfuerzo es un poco el hacer olfato para discernir la verdad de tal. Y eso me parece que el olfato nos vendrá con el tiempo, espero, pero no sé cómo lo veis vosotros. O sea, yo creo que hay que filtrar muchísimo a lo que uno le hace caso y lo que uno ve. O sea, yo creo que no sé, yo creo que una de las experiencias que cada vez vamos teniendo más, yo por lo menos más gente y con la gente que hablas, es saturación. O sea, la saturación de que es que la inflación de contenidos, de cosas, de mensajes, bueno, y ahí de alguna manera yo creo que hay un primer filtro que es casi personal, que es el decir, bueno, yo ya sé las cosas que... O sea, es que las sé. O sea, y a lo mejor me equivoco y en muchas de ellas, y en algunas de ellas filtro, pero yo creo que es que hay muchas cosas que es que hay que ir... entonces, bueno, afortunadamente cada vez hay más posibilidades de silenciar un montón de cosas, para no ser agresivo bloqueando, ¿verdad? Pero silenciar, es decir, bueno, pues ahí está. Sí, no servir, ¿no? De esa correa de transmisión que decíamos antes, ¿no? Quizás no. Y también
veíamos ayer el Evangelio de la corrección fraterna, ¿no? Yo creo que hay que corregir, ¿no? Y hay que decir, mira, esto es falso, esto es, ¿no? También tener esa palabra, porque es verdad que muchas veces es simple ignorancia y no... Perdón, y una cosina relacionada con esto. Yo creo que, por ejemplo, hay que perder el miedo a... Yo, por ejemplo, me pasa mucho con los grupos de WhatsApp, ¿no? Se crea un grupo de WhatsApp para una cosa práctica y a los 5 minutos alguien empieza a poner cosas que no tienen nada que ver con esto. O sea, yo me acostumbraba a reaccionar al instante. ¿Pero eso pasa? Alguna vez pasa, ¿verdad? Me he acostumbrado a reaccionar al instante y poner siempre un educado mensaje diciendo este grupo no se ha creado para esto, por favor no lo utilicemos para esto. ¿Cómo te pones? No sé qué, bueno, un privado diciendo, bueno, pero no se usa para nada más. Es que yo creo que hay que ser como... Pues si no, te vuelves loco, claro. ¿Eh? Pues yo... Pues yo en algún caso, cuando alguien sigue termino poniendo, bueno, no, pongo en el grupo, si os parece, voy a crear otro grupo solo para esto y el que quiera utilizarlo solo para esto que me avise, yo no me corto nada. O sea, hay una cosa que decía hay que ser... Perdón. No, que hay una cosa que decía José Chu antes que es clave, ¿no? Que es que a esto no se aprende solo y que al final, pues igual, a veces identificamos la alfabetización digital con aprender a usar maquinitas y no tiene nada que ver. O sea, la alfabetización digital no es aprender a que las maquinitas se enciendan y se apaguen y nos cueste poco utilizarlas, es entender lo que está detrás de todo eso. Y eso es, o sea, quizá hay que hacer el esfuerzo de formarse en lo digital, entendiendo el trasfondo. Y formarse en lo digital es volver a formarse, por decirlo de alguna manera, esto cada vez es más clave y se dice más, ¿no? En distinguir entre la verdad y la mentira cuando es especialmente complicado, en separar lo bueno de lo malo y lo valioso de lo inútil, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la basura, entre comillas, de lo que nos aporta. Entonces, que es una cosa que cada vez está en otros países por lo menos más metido en el currículum educativo, ¿no? O sea, que incluso los niños que aprenden a usar las máquinas de manera natural tienen que aprender al cómo de usar las máquinas, ¿no? Pues vamos a ir terminando. O sea, eso de la educación digital, hay una cosa que es muy importante, que en la vida diaria hay que dar gracias y en WhatsApp no hace falta dar gracias, ¿no? Si ahora terminamos, quizá alguno de ustedes dice gracias, como digan ustedes, los 100 digan gracias y tengan que venir a cada uno, vamos a morir en esto, ¿no? Es verdad que tú pones algo y hay 50 en el grupo y todos te dicen gracias, regracias, muchas gracias, muchas gracias, déjeme en paz, ¿no? O sea, no diga nada, pero bueno. Tenemos que aprender, es una cosa de alfabetización y bueno, ya aprenderemos. Quería solo una vez darle yo las gracias a ustedes por haber estado aquí, por haber seguido esta charla. Gracias a los ponentes de la mesa por su educación, por su sabiduría, por su conocimiento compartido, que es lo que nos hace crecer a todos. Yo creo que para los que están un poco reacios a la evangelización a través de las redes, tenemos que recordar que en las redes sociales no hay ni espacio ni tiempo. El Internet ha roto el espacio y el tiempo, por tanto, podemos evangelizar a gente que está muy lejos, a miles de kilómetros de distancia, les podemos anunciar la salvación, el amor de Dios, y podemos anunciar a gente que ya no está, o ser anunciados por gente que ya no está. O sea, hoy podemos ir a la Madre Teresa de Calcuta y escucharle cómo nos anuncia el amor de Dios y cambiar nuestro corazón, con lo cual ha desaparecido el espacio y el tiempo. Es una oportunidad grandísima. Y para los que están muy a favor de las redes sociales y creen que ahí viene la salvación, yo creo que hay que recordar que Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, nos perdona y olvida. Las personas perdonamos, pero no olvidamos, y las redes sociales ni perdonan ni olvidan. Entonces, que tengan cuidado en el manejo de las redes sociales, porque a veces dan problemas a tantísima gente mucho más lista que nosotros. O sea que nada. Gracias por haber estado aquí. Mañana continúa la sesión a las 10 de la mañana con una tercera conferencia a la que están todos invitados. Gracias.